Hola con todos, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Economía, carrera de Finanzas. Este trabajo lo realizamos para la materia de Estadística Descriptiva. Nuestro grupo es el número 8 y está conformado por Jocelyn Viñán, Estefanía Molina y mi persona, Gabriela Cabrera. Nuestro tema es el gráfico de sectores y gráfico de barras. Primeramente, ¿qué es un diagrama de sectores? Se trata de un gráfico cuya forma es circular y permite la representación de datos dividiendo su área total en diversos sectores. Al mismo también se le conoce por otros nombres como gráfico de pastel, circular o de pizza. Los diagramas de sectores sirven para analizar de manera visual la frecuencia de cada valor. En estadística, este tipo de gráfico se utiliza principalmente para representar variables cualitativas. ¿Cómo hacer un diagrama de sectores? Los pasos para hacer un diagrama de sectores son los siguientes. Primero, tenemos que recolectar los datos estadísticos de la muestra que se quiere analizar y hacer una tabla de frecuencias. Segundo, calcular el ángulo de cada sector del diagrama y para ello debemos utilizar la siguiente fórmula. Ángulo del sector I es igual a su frecuencia absoluta por 360 sobre el número total de datos. El 360 siempre estará en la fórmula y no variará, porque es necesario para que el diagrama de sectores tenga una forma circular. Es importante destacar que la frecuencia absoluta lleva consigo el subíndice I para indicar que es una secuencia de elementos y no solo un valor en concreto. Tercero, a partir de los ángulos calculados, representar en un gráfico circular los sectores mediante un transportador de ángulos. Cuarto, calcular el porcentaje de cada sector del diagrama usando la siguiente fórmula. Porcentaje del sector I es igual a su frecuencia absoluta por 100 dividido para el número total de datos. Y por último, indicar en el diagrama el porcentaje de cada sector. Mi nombre es Estefanía Molina y les voy a explicar un ejemplo del diagrama de sectores. Un dentista observa el número de caries en cada uno de 100 niños de cierto colegio. La información obtenida aparece resumida en la siguiente tabla. Tenemos número de caries de un rango del 0 al 4, en total 10 porque es el promedio y la frecuencia absoluta. Como dijo mi compañera, la amplitud siempre va a ser fija y no va a cambiar. Entonces, hay dos formas de calcular el diagrama de sectores, en regla de 3 y por fórmula. Yo lo voy a hacer por regla de 3. Por ejemplo, tenemos el total de caries, que son 100, porque son 100 niños. El primer dato, 0 caries, que es el número de caries del primer dato. Son 25%, ponemos el 25. Total de caries, 100. El 100 equivale a los 360 grados de amplitud. Y queremos saber cuánto equivale en la amplitud, por eso es X. Entonces, multiplicamos el 25% por los 360 grados y dividido para 100. Esto me da que tengo una amplitud de 90 grados. También tenemos del total de caries 100, que equivale a los 360 grados de amplitud. Una carie, que es del primer dato de aquí, que es 20. Y X porque no sabemos. Hacemos lo mismo. 20 multiplicado por los 360 grados y dividido para 100. Esto nos da un total de 72 grados de amplitud. Ya, para graficar lo que es el diagrama de sectores, solo seleccionamos lo que es los datos del porciento. Arreglamos en donde se vea más conveniente, en donde más se pueda entender y que sea entendible. Por ejemplo, el 20% son una carie, el 25% son 0 caries, el 5% son 4 caries. Y ponemos el gráfico del diagrama de pastel, que por ejemplo sería el número de caries. Ya está. Gracias. Me llamo Jocelyn Miñón. Yo les voy a explicar el segundo ejemplo de diagrama de sectores, que se está haciendo por la fórmula. Se han encuestado a 50 personas cuál es su ciudad favorita y se han recopilado los datos en la siguiente tabla.
representar estos datos estadísticos en un diagrama de sectores. Como podemos ver aquí abajo, está la tabla de datos, en donde podemos ver las ciudades favoritas que son Londres, París, Nueva York, Roma y otros, y el número de personas que han sido encuestados y que es un total de 50 respuestas. En primer lugar, se debe calcular el ángulo que corresponde a cada sector, por lo que se utiliza la siguiente fórmula para cada valor que se tiene. Ángulo del sector es I es igual a su frecuencia absoluta por el total de grados disponibles de la circunferencia dividido para el número total de datos. Esto sería con un ejemplo que ángulo Londres es igual a 16 por 360 grados dividido para 50. Siempre, como dijo mi amiga, siempre se debe de calcular por 360 grados. Esto es igual a 115,2 grados. Se repite el mismo procedimiento para todos los valores que tengamos. Luego se dibuja en un círculo el sector correspondiente con el ángulo calculado, utilizando un transportador de ángulos. Se recomienda pintar cada sector de un color diferente para que sea más fácil distinguirlos. También se debe añadir una leyenda para indicar qué significa cada color. Una vez que tenemos todos los sectores representados, debemos calcular el porcentaje que corresponde a cada uno. Para ello se aplica la siguiente fórmula. Porcentaje I es igual a FI por 100 dividido para N, donde % I es el porcentaje de cada sector, F es su frecuencia y N es el número total de datos del estudio estadístico. Por ejemplo, % Londres por 100 dividido para N. Eso es igual a 16 por 100 dividido para 50 y eso da un total de 32%. Se aplica la misma fórmula en los mismos datos que tengamos. Y al final se debe de estos datos de porcentajes que se tuvo, se tiene que poner en el diagrama de pastel. Con este diagrama indicamos que, por ejemplo, el color azul representa la ciudad de Londres, que es la ciudad que le gusta a más personas, un 32% de las personas. Y asimismo, el color verde de la ciudad de Nueva York, que es la ciudad favorita por el 18% de las personas encuestadas. Gracias. Bien, ahora veremos qué es un diagrama de barras. Un diagrama de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar gráficamente variables discretas. Un diagrama de barras puede ser vertical si tiene las barras representadas verticalmente y horizontal cuando tiene las barras dibujadas horizontalmente. En estadística, el diagrama de barras sirve para comparar la cantidad de veces que se repite un valor. Principalmente se usa para analizar la frecuencia de los datos en una muestra de una variable cualitativa. Los diagramas de barras también se llaman gráficos de barras o gráficos de columnas. ¿Cómo hacer un diagrama de barras? Para hacer un diagrama de barras se deben seguir los siguientes pasos. Primeramente, poner en el eje X del diagrama de barras los valores de la variable. Segundo, colocar en el eje Y del gráfico de barras la frecuencia de cada valor estadístico. Tercero, representar en cada valor del eje X una barra vertical con una altura de su frecuencia. Y por último, tener en cuenta que las barras deben tener todas el mismo ancho y el mismo espacio de separación entre ellas. Esta explicación permite representar gráficamente un diagrama de barras vertical, pero para representar un diagrama de barras horizontal simplemente se debe hacer lo mismo pero cambiando los ejes. Por ejemplo, el diagrama de barras. Un estudio hecho al conjunto de los 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo está dado del siguiente resultado. Tenemos un grupo sanguíneo de denominación de AB, AB o O. Tenemos la misma frecuencia absoluta, la que es la recolección de datos. Hay 6 alumnos que tienen grupo sanguíneo A, 4 alumnos de grupo sanguíneo B, un estudiante de grupo sanguíneo A, AB y 9 alumnos de grupo sanguíneo O. Ya. Para sacar lo que es la frecuencia relativa, se debe el valor de la primera frecuencia absoluta dividido por el total y multiplicado por 100. Y eso nos da 30%, y seguimos así mismo con los siguientes datos.
dado que sumados nos van a dar 100%. Nunca puede sobrepasar de eso. Para sacar lo que es la frecuencia absoluta, tenemos que mantener el primer dato de la frecuencia absoluta de acá y sumar los datos hacia abajo, es decir, los 6 más 4 nos da 10. Y los 10 más 1 nos da 11, y así sucesivamente. Para sacar la frecuencia relativa, mantenemos de la frecuencia relativa de acá, mantenemos el primer valor también, y aplicamos lo mismo. Los 30 más los 20 nos da 50, y los 50 más los 5 nos da 55, hasta llegar al 100. Ya. Ahora, para hacer la gráfica sobre el diagrama de barras, seleccionamos el tipo de barra horizontal, seleccionamos los datos y ponemos el nombre de la serie, que sería denominación de grupos sanguíneos. Ponemos los valores de la serie que necesitamos solo de la frecuencia relativa, que siempre va a llegar hasta el 100%, no puede sobrepasar de eso. Solo esos datos vamos a utilizar. Y utilizamos los grupos sanguíneos, que es el AB, AB o el O. Aceptamos y ya está el diagrama de barras. Esto acomodamos siempre a nuestro gusto o como más se vea conveniente o en donde más se entienda. Eso sería todo. Gracias. Yo les voy a presentar el segundo ejemplo del diagrama de barras. Se ha pedido a los empleados que indiquen su grado de satisfacción con el seguro médico actual. Esas son las respuestas de una muestra. Como podemos ver, aquí está la tabla de datos. En las respuestas hay muy satisfecho, moderadamente satisfecho, ninguna opinión, moderadamente insatisfecho y muy insatisfecho. Y al lado en la segunda columna está la cantidad de las personas que fueron encuestadas. Como podemos ver, aquí está el gráfico del diagrama de barras. Para construir el diagrama de barras se coloca las 5 categorías en el eje Y cuando es horizontal. Y si es vertical el diagrama de barras, se coloca las 5 categorías en el eje X. Y se construye las barras con la altura determinada con su porcentaje correspondiente. Siempre podemos saber cuando utilicemos diagrama de barras horizontal o vertical, es dependiendo del investigador o de la persona que nos pide. Gracias. Esperamos que nuestra explicación les haya servido de ayuda. Gracias por su atención.